Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Ucrania anunció que atacó tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk, marcando el primer enfrentamiento directo con fuerzas extranjeras desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales provocó reacciones en distintos países de Europa, con diversos mandatarios felicitando al presidente electo de Estados Unidos. España se enfrenta a un desafío histórico en la provincia de Valencia, tras la destrucción causada por la Dana, con daños que demandan una inversión inicial de más de 31.000 millones de euros. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, proclamó su victoria en unas elecciones presidenciales marcadas por el temor a la injerencia rusa, obteniendo el 55,33% de los votos. Ucrania denunció un nuevo capítulo en la escalada del conflicto con la presencia de tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk, lo que marca un peligroso involucramiento directo de actores externos en la invasión de Rusia. Según funcionarios ucranianos, el régimen de Putin habría recurrido a soldados norcoreanos para reforzar sus líneas. Este escenario inquieta a Occidente, que teme una mayor militarización del conflicto, especialmente si hay transferencia de tecnología nuclear a Corea del Norte. Ucrania anunció que atacó tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk, marcando el primer enfrentamiento directo con fuerzas extranjeras desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. Según el Centro de Comunicación Estratégica de Ucrania, Rusia habría desplegado a soldados norcoreanos en Kursk, vestidos con uniformes rusos como refuerzo en el conflicto. El oficial de seguridad ucraniano, Andriy Kovalenko, confirmó la presencia de estos contingentes norcoreanos y solicitó a Europa una respuesta decidida ante el apoyo militar que Corea del Norte brinda a Rusia. Estados Unidos y Corea del Sur también denunciaron esta colaboración ante el Consejo de Seguridad de la ONU, advirtiendo sobre los riesgos de que Rusia transfiera tecnología nuclear y balística a Pyongyang como recompensa por su respaldo. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió en el Kremlin con la ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Cho Song-hui, un encuentro que refuerza la estrecha relación entre ambos países. Corea del Norte ha expresado un respaldo explícito a la invasión rusa y cuenta con un tratado de asistencia mutua con Moscú desde junio, lo que aumenta la preocupación sobre el posible papel de Pyongyang en el conflicto. Ucrania asegura que el contingente norcoreano en Kursk cuenta con unos 12.000 efectivos, incluyendo soldados y altos mandos, lo que plantea nuevos e importantes desafíos para la seguridad regional y el equilibrio de poder en el conflicto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su profunda preocupación por los reportes sobre el traslado de soldados norcoreanos a Rusia, destinados a apoyar la invasión de Vladimir Putin en Ucrania. Guterres enfatizó en la necesidad de soluciones diplomáticas y acciones internacionales urgentes para evitar una mayor escalada del conflicto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su profunda preocupación ante las informaciones sobre el traslado de soldados norcoreanos a Rusia y su posterior despliegue en el frente de Ucrania para reforzar la invasión del régimen de Vladimir Putin. Esto podría representar una escalada muy peligrosa en la guerra de Ucrania, declaró Guterres, subrayando la gravedad de la situación y el peligro de que el conflicto se internacionalice aún más. El jefe de la ONU hizo un llamado a tomar medidas urgentes y coordinadas con el fin de prevenir un deterioro aún mayor de la crisis. Guterres insistió en que la guerra debe resolverse por medios diplomáticos y que cualquier acción que contribuya a agravar la violencia sería inaceptable. Hizo hincapié en la necesidad de detener el flujo de apoyo militar extranjero que alimenta el conflicto, advirtiendo que permitir la participación de más actores internacionales como Corea del Norte podría tener consecuencias devastadoras. La inteligencia ucraniana informó que más de 7.000 soldados de Corea del Norte han sido trasladados desde campos de entrenamiento en el este de Rusia a zonas cercanas a Ucrania con armamento ruso, incluidos rifles de francotirador, ametralladoras y sistemas antitanque. Este despliegue fue ejecutado a finales de octubre utilizando 28 aviones militares y los soldados fueron preparados para operaciones inmediatas en el frente. El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, criticó la inacción global frente a las acciones belicosas cada vez más descaradas de Corea del Norte.
Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que Ucrania podría ejecutar ataques preventivos si recibe la autorización de sus aliados occidentales, subrayando la necesidad de respuestas rápidas en lugar de una pasividad que podría poner a su país en mayor peligro. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, visitó Kiev para reafirmar el compromiso de su país con Ucrania frente al invierno que se avecina. La situación energética en Ucrania es crítica, con gran parte de su infraestructura dañada por los ataques aéreos invasores rusos. La respuesta a los bombardeos a centrales térmicas y líneas eléctricas es nuestro paquete de protección para el invierno, afirmó Baerbock, subrayando los 170 millones de euros en ayuda de emergencia que Alemania ha destinado. Annalena Baerbock también destacó los esfuerzos de Alemania en reforzar las defensas aéreas de Ucrania para proteger infraestructuras vitales de los ataques con drones y misiles rusos, subrayando el papel de Alemania como el segundo mayor patrocinador de Ucrania después de Estados Unidos. La ministra de Exteriores de Alemania también se refirió al crédito internacional de 46.000 millones de euros que prepara el G7 para cubrir los gastos de defensa y reconstrucción de Ucrania. Alemania ha sido clave en estas negociaciones, mientras que la Unión Europea aportará 18.000 millones de euros como parte del esfuerzo conjunto. El crédito se financiará mediante intereses generados por activos rusos congelados en los países del G7, explicó Baerbock. Estos recursos permitirán a Ucrania sostener su economía y seguir enfrentando las exigencias de la guerra. La visita de Baerbock subraya la voluntad de Alemania de seguir apoyando a Ucrania con recursos estratégicos y significativos en este contexto difícil. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha provocado una ola de reacciones en Europa. Mandatarios de diversos países han felicitado al presidente electo, resaltando la relevancia de su regreso a la Casa Blanca. Entre las reacciones se destaca el reconocimiento de la importancia de mantener alianzas clave con Washington, mientras se expresan expectativas sobre las futuras políticas de seguridad y cooperación en temas globales. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos generó importantes reacciones de líderes europeos, quienes reconocieron las posibles implicaciones de su regreso al poder tras 4 años de ausencia. Los mandatarios subrayaron el impacto de su reelección en las dinámicas internacionales y en la política global. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aplaudió el enfoque de Trump de paz a través de la fuerza y sugirió que esta estrategia podría acercar una resolución al conflicto de Ucrania. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz destacó la relevancia de continuar con la cooperación bilateral para asegurar la prosperidad y libertad en ambos países. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se refirió a la relación entre Italia y Estados Unidos como una alianza inquebrantable basada en valores compartidos, mientras que Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, expresó su interés en colaborar con Trump para defender principios comunes. Desde España, el presidente Pedro Sánchez manifestó su compromiso de reforzar las relaciones bilaterales y la asociación transatlántica. El presidente francés Emmanuel Macron también mostró su disposición para retomar la colaboración con Trump, recordando los 4 años que trabajaron juntos en su anterior mandato. Finalmente, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, enfatizó la importancia del liderazgo de Trump para la estabilidad de la Alianza Atlántica y expresó su deseo de fortalecer la cooperación en pro de la paz. El canciller alemán Olaf Scholz hizo un llamado a los socios europeos tras la victoria electoral de Donald Trump, el candidato republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Scholz resaltó que Europa y Estados Unidos comparten intereses comunes, esenciales para su cooperación futura. Ahora la Unión Europea debe estar especialmente unida y actuar de manera conjunta. Como canciller estoy trabajando para lograr este objetivo, afirmó Scholz en su cuenta de X. Explicó que Europa ha asumido en los últimos años una mayor responsabilidad en áreas como la seguridad, el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y la independencia económica y energética. Estas, añadió, seguirán siendo cuestiones clave para la colaboración con Estados Unidos. El canciller también destacó los beneficios mutuos de los lazos transatlánticos, calificando a la Unión Europea y a Estados Unidos como espacios económicos de tamaño similar y con las relaciones económicas más estrechas del mundo. Estamos mejor juntos, señaló Scholz, subrayando que la cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos puede lograr más que la competencia. Scholz hizo énfasis en la amistad entre Alemania y Estados Unidos, resaltando que es
más estrecha que con cualquier otro país fuera de Europa. También agregó que Alemania continuará contribuyendo a la seguridad en el espacio euroatlántico, especialmente frente a la amenaza de Rusia. Además, instó a mantener los canales de diálogo abiertos con Washington y a establecer rápidamente relaciones de trabajo con el nuevo gobierno de Donald Trump para enfrentar los desafíos globales. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que España se enfrenta a un desafío histórico en la provincia de Valencia tras la destrucción causada por la Dana, con daños que demandan una inversión inicial de 31.402 millones de euros. La crisis afecta a infraestructuras, empresas y empleos, requiriendo cooperación entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana para evitar un colapso económico y social. Las primeras ayudas buscan mitigar el impacto mientras se coordina un esfuerzo de recuperación sin precedentes. España enfrenta una operación de reconstrucción sin precedentes en la provincia de Valencia tras la devastación causada por una depresión aislada en niveles altos. Según el diario El Mundo, los daños generalizados en infraestructura, hogares y empresas requieren una inversión inicial estimada en 31.402 millones de euros. Este esfuerzo monumental incluso supera el presupuesto anual de la Generalitat Valenciana y es esencial para evitar un colapso en la cuarta economía del país. El Consejo de Ministros ha aprobado un primer paquete de ayudas de 10.600 millones de euros, enfocado en 78 municipios de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las pérdidas en el sector industrial, calculadas en 11.000 millones de euros, afectan a 123 parques empresariales y más de 31.000 empresas, lo que subraya la necesidad de colaboración entre el gobierno central y las autoridades autonómicas. La Dana también dejó estragos significativos en transporte y educación, generando incertidumbre para 370.000 trabajadores, incluidos 68.000 autónomos. Para contrarrestar el impacto en el empleo, la Generalitat ha solicitado 250 millones de euros para un plan de empleo y formación. Además, se han destinado 200 millones de euros en asistencia directa para los damnificados, aliviando parcialmente las pérdidas de bienes esenciales. Con 80.000 vehículos siniestrados y 70.000 hectáreas de regadío afectadas, la recuperación en Valencia es crucial, no solo para la región, sino también para la estabilidad económica de España. Este reto monumental pondrá a prueba la capacidad del país para coordinar una respuesta que asegure la reconstrucción eficiente y rápida de una de las áreas más vitales. Concepción Gamarra, diputada del Congreso por el Partido Popular, lamentó la tragedia sufrida en Valencia por culpa de la Dana, resaltando la necesidad de que España trabaje en conjunto para encontrar a todos los desaparecidos, asistir a cada familia necesitada, limpiar las calles y reconstruir las vidas de todas las personas afectadas. Encontrar a cada desaparecido, asistir a cada familia, limpiar cada calle, reconstruir cada proyecto de vida destruido, levantar cada pueblo. En definitiva, es una misión de país. Es un reto mayúsculo, inédito. Así lo han entendido ya los españoles, volcados en ayudar a los valencianos desde el primer momento y sin dudarlo. Es emocionante la ola de solidaridad desatada, el sinfín de voluntarios, de donaciones, del despliegue de generosidad de los ciudadanos. En cuanto se desató la tragedia, se pusieron en marcha para ayudar con todo lo posible. Están siendo también días de mucho dolor, sí, pero días de enorme orgullo de pertenecer a un país solidario, generoso, que sabe dar lo mejor de sí mismo cuanto peor es la situación
que atraviesa. Santiago Abascal, líder de Vox y diputado del Congreso, denunció que las políticas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no han ayudado a los afectados por la Dana. Abascal señaló que Sánchez abandonó a los valencianos ante la catástrofe y que sus organizaciones no llegaron a tiempo y entorpecieron y criminalizaron la ayuda de los voluntarios. Tenemos la obligación de denunciar que el Estado autonómico fallido presidido por Sánchez y sus organizaciones no gubernamentales subvencionadas no solo no han ayudado, no solo no han llegado a tiempo, sino que han entorpecido y han criminalizado la ayuda de los voluntarios. Todavía hoy hay pueblos y zonas donde no han visto un policía, un militar o un bombero y donde solo ha llegado la ayuda de los voluntarios de toda España. Hasta ayer ni siquiera conocíamos, porque seguían ocultándolo, las cifras de muertos y de desaparecidos. Todo ha sido un nauseabundo cálculo político para maquillar la mayor tragedia de las últimas décadas y para ocultar la responsabilidad criminal de las administraciones y de los políticos. La magnitud de la tragedia, desde un punto de vista humano y material, se ha agravado como consecuencia de la actuación política de Pedro Sánchez. Advertimos a los españoles de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y los españoles lo han padecido en sus propias carnes durante estos días. Las prioridades de Sánchez ante la tragedia las han visto todos los valencianos y todos los españoles. En el día clave, la prioridad de Sánchez era saltar Radio Televisión Española para tomar totalmente el control político y subir los impuestos, cuando los españoles estaban abandonados y ahogándose. Su actitud insensible ante nuestros compatriotas, que aún estaban anegados por el agua, conviviendo entre cadáveres y padeciendo saqueos, fue aún peor. Se lavó las manos en una evasión competencial absolutamente criminal, negando la ayuda militar, rechazando la ayuda internacional y criminalizando la ayuda de los voluntarios. Y pronunciando aquella frase que le perseguirá para siempre, de si quieren ayuda, que la pidan. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, proclamó su victoria en unas elecciones presidenciales marcadas por el temor a la injerencia rusa, obteniendo el 55,33% de los votos frente a Alexander Stoyanoglu, el candidato socialista prorruso. Con el 100% del escrutinio, la Comisión Electoral confirmó el triunfo de Sandu, de 52 años, quien impulsó una visión de acercamiento a Europa y alejamiento de la influencia de Moscú. Sandu recibió felicitaciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien expresó entusiasmo por avanzar hacia un futuro europeo para Moldavia, y del presidente francés Emmanuel Macron, quien destacó el triunfo de la democracia frente a las injerencias del régimen de Vladimir Putin. Ambos líderes subrayaron el respaldo de la comunidad internacional a los esfuerzos moldavos por una mayor integración europea. Las elecciones estuvieron rodeadas de denuncias de intentos de desestabilización relacionados con Rusia, incluyendo ciberataques y falsas alarmas de bomba. Las autoridades moldavas investigan la presunta organización de transporte financiado desde Rusia para movilizar a votantes moldavos hacia consulados y embajadas en países como Bielorrusia y Turquía, en un posible esfuerzo por inclinar los resultados a favor de la oposición. El triunfo de Sandu reafirma la apuesta de Moldavia por la integración europea y la consolidación democrática en un contexto regional delicado donde la influencia rusa continúa siendo una amenaza latente. La elección evidencia el desafío constante de la región por mantener su estabilidad frente a las estrategias de desestabilización que Moscú podría desplegar en el este de Europa. Y antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas.
Y no se olviden que estamos en grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVL-ESP. Escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información aquí en Europa al Día.